Hola, hola, el saludo muy especial, gracias por acompañarnos en TV Más, bienvenidos a esta entrega de Crono, hoy programa especial y para poder presentar a nuestro invitado, hoy tenemos un invitado de alto calibre, sumamente especial en verdad para este programa, hay que ponernos en perspectiva de lo que se trata y cuál va a ser la dinámica incluso de este mismo programa. Durante el mes anterior, cuando estábamos realizando la cobertura de la Vuelta a España, previo al Mundial de Innsbruck, de los Mundiales de Ciclismo, en uno de los programas aproveché el espacio, una intro, durante 6 minutos y 40 segundos, elaboré un editorial en el cual dije y ataqué los desafortunados comentarios del presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo para con André Amador. Y también señalé las condiciones en las que la Federación Costarricense de Ciclismo estaba manejando el tema de llevar a los seleccionados al Mundial de Innsbruck, acusándolo de lo que había sido un mal manejo, en este caso la Federación Costarricense de Ciclismo, el mal manejo que tenía en ese instante sobre los fondos que tenía en ese instante y no podía llevar de la mejor forma a los representantes costarricenses. Dicho lo cual, hablando con los federativos en su momento, tuvimos la oportunidad de pactar este programa para que el mismo presidente de la federación, don Juan Manuel González, viniera a acompañarnos acá y tuviera también el mismo margen de tiempo, incluso hasta un poco más si quisiera, y pudiera decir en el mismo margen de tiempo, incluso más, referirse sobre lo que yo dije en ese instante. Una vez que don Juan Manuel diga esto, que lo vamos a escuchar con el mismo respeto y la misma atención que él tuvo para conmigo en ese instante, podremos hablar de otros temas incluso, puede ser sobre lo mismo, sobre la situación de la Federación Costarricense de Ciclismo, y luego estará uniéndose acá Steven Mora al final del programa, un último bloque, hablando sobre lo que sucedió en Innsbruck y sobre la actualidad del ciclismo costarricense en ese momento. Don Juan Manuel, bienvenido, gracias por estar acá, es un gran honor contar con usted, y esta es su casa, esto es usted más. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de aclarar ciertos puntos. Hay muchos puntos que no creo que en 6 minutos tengamos la oportunidad de conversar y aclarar lo que en su momento usted, Randall, editorializó. Para empezar, el manejo del campeonato mundial es la participación de Costa Rica a un mundial. Eso no se improvisa. No estaban en los planes de la federación participar en el campeonato mundial. Cuando la solicitud del director técnico, Mario Amián, le hace al director de selecciones, que es de don Javier Múnich, para la autorización o el aval para ir a Innsbruck, yo le manifiesto tanto al señor Múnich como a Mario, no hay recursos, no tenemos recursos. Estamos saliendo de una difícil situación en donde vamos a tener que, en esos días, estábamos a punto de cancelar una deuda de 58 millones de colones que la antigua junta directiva había malgastado de fondos públicos. Los muchachos, la respuesta fue, mire, los muchachos quieren pagarse y lo que necesitan es el aval. Bueno, entonces coordinen el asunto y nosotros no tenemos recursos, no tenemos cómo llevar una representación a Innsbruck. Mire que Kevin Rivera y Román y Luisito Murillo y el otro muchacho quieren ir a participar, y esa es la historia de la participación de la federación en esta competencia. Cuando usted está en un puesto como el de la federación y le vienen y le dicen a usted, mire, es que queremos participar, yo no soy de los que creo en la participación, yo creo, por mi formación y por lo que he vivido toda mi vida, es que hay que ir a competir. Pero bueno, era una oportunidad, los muchachos se querían mostrar, etcétera, etcétera. Esa es la historia que yo conozco. Cuando usted
editorializa y dice que el manejo que dio la federación es incorrecto, que qué pasa con, qué es lo que Andrei se preocupa, es ver las circunstancias en las que esos muchachos van a llegar ahí. Ese es el punto. Y Andrei debió habernos preguntado, porque Andrei es parte de la federación, es un miembro de la federación, y tiene que tener esa consideración para ver qué es lo que está sucediendo, porque es lo mínimo que uno pide. Explíquenme por qué ustedes no tienen dinero, por qué esta falta de recursos. Y uno perfectamente le puede decir, mire, nosotros tenemos 49 millones que nos dejaron de deudas por pagar, nos entregaron los estados financieros, la asamblea fue en marzo, nos entregaron los estados financieros a diciembre, no nos dijeron que había un pendiente de liquidación que venía de 112 millones, que después devuelve el Licoder y devuelve que hay que subsanar 93 millones de colones. Cuando usted usa fondos públicos, usted tiene que tener una metodología para usarlos. Usted no puede coger la chequera e ir a hacer un cheque. No, hay todo un proceso, todo un procedimiento. Esa es un poquito de la historia. No sé si querés preguntarme algo al respecto. No, quería dejarle esos minutos para que usted tuviera, sin que fuera al final de cuentas un derecho de respuesta, porque el derecho de respuesta simplemente yo lo pude haber tomado tal cual bajo el mismo tiempo que utilicé para hacer el editorial, pedírselo al Departamento de Prensa de la Federación Costarricense de Ciclismo para que el señor presidente dijera lo que quisiera en esos 6 minutos 40 o 7 minutos si queremos redondearlo, y tirarlo en el espacio que yo quisiera bajo el mismo concepto que lo íbamos a hacer. Pero esa no es la idea, esa no es la idea. Más bien, ahora sí me permito entonces preguntarle, dándole usted esa primera parte que tenía. Sobre el caso de Andrei, y partiendo de lo que yo dije en su momento, don Juan, el ataque que usted tuvo para con André Amador es lo que a mí, a todas luces, me pareció un gran desafortuno, un gran hierro de parte suya. Digamos que fue falta de tacto. Porque en este momento, André Amador es uno de esos deportistas que está por encima de cualquier federación. André Amador está por encima de la Federación Costarricense de Ciclismo, no le debe nada a la Federación Costarricense de Ciclismo, ni a la que usted preside, ni a las anteriores, a ninguna. Está a la altura de las representaciones latinoamericanas de Ecuador o de Argentina. Únicamente Colombia se nos escapa un poquillo por ahí por la cantidad de ciclistas que tienen en el gran lote internacional. Y hay deportistas que usted, que es una persona de deporte, sabe perfectamente que hay deportistas que se pueden escapar a lo que representan. ¿Me permitís? Por favor, por eso le digo. Bueno, número uno. ¿Fue o no fue un desacierto? Número uno. Ningún atleta puede estar por encima de su organización. Todos somos miembros de esa federación y tenemos que regirnos por lo que ahí está establecido. La federación, quiera o no quiera cualquier atleta, es la que rige los destinos por ley, y así estamos acreditados como los que tenemos la representación del ciclismo a nivel nacional y a nivel internacional. Y Andrei, cuando Andrei regrese a Costa Rica, cuando Andrei esté en la federación, nosotros nos vamos a sentar y le vamos a decir, mire Andrei, estas son las circunstancias en las que usted reclamó sin pedirnos la información. ¿Qué ha hecho la FECOSI por Andrei? No, es que la FECOSI, la FECOSI, la FEDEFútbol, la FECOA, las federaciones, los comités cantonales de deportes, si usted conociera mi trayectoria en el deporte, diría, he luchado y he dicho millones de veces, mientras el Estado costarricense no tome la decisión de que el deporte y la recreación son parte fundamental del desarrollo del individuo, de la persona, usted no va a tener atletas de ningún nivel.
No, y don Juan Manuel, conozco su trayectoria, conozco lo que Entonces, usted ha desarrollado en Belén, o sea, es una de las grandes potencias. Y por decir algo, por nada más, pero ¿qué es lo qué significa? Que usted tiene que tener condiciones. Mire, en el plan estratégico del 2019, ya cuando tengamos limpia la federación, porque es que estos 17 meses han sido de pura tragedia. Hoy juramenté a un muchacho que va a un Panamericano de Downhill y le pregunté, ¿y cuántas veces entrenas vos? Mire, para ir ahí hay que entrenar 8 veces por semana. Por lo menos. Okay, 8 veces. Usted tiene que hacer 1 hora diaria de pesas. Usted tiene que entrenar en la mañana y tiene que entrenar hacer 8 sesiones mínimo por semana. Hay atletas que dieron la gloria e hicieron 12. Usted la conoce. Claro, por supuesto. Ok, entonces, para que esto funcione, la federación tiene que tener un presupuesto adecuado. ¿Cuánto vale un proceso de selección de la FECOSI? No menos de $500,000. ¿Cuánto nos da el Estado? ¿Cuánto aporta el Estado? Bueno, el Estado hace un gran esfuerzo y aporta, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo he creído que el Estado costarricense, para poder tener eso que usted queremos, esos Andrei que hay, y Silvia Pols, y todas esas, hay, en este país hay, pero no están las condiciones. Porque usted, perdón, déjeme terminar. Por favor. A mí me pidieron, mira, Juan Manuel, ¿por qué no volvés a la FECONA? Recuerdo cuando usted estuvo ahí, estaba en su apogeo de las polas. Bueno, entonces Rivas. Yo les dije, mire, yo no voy a ir del Comité de Deportes de Belén, que voy a hacer la comparación, a veces no muy buena, es como un zapato. Yo no voy a ir a la federación, que es chancleta. Yo no puedo ir donde hay una organización en donde las reuniones de la Junta Directiva del Comité de Deportes se terminan en 45 minutos, porque ahí hay una organización. Ahí hay sus procesos, sus procedimientos. Para ir a una federación de natación, que se necesitan 500 millones de colones para que funcione correctamente, y lo que tiene es una secretaria. ¿Por qué fui yo a FECOSI? Cuando a mí me llamaron, yo lo primero que vine fue a ver FECOSI. Me asomé, vine a ver qué personal tenían. Y dije, hay 1, 2, 3, 4 personas mal dirigidas. Estamos hablando en la federación anterior, en la que presidía don William Corrales, que en paz descanse. Cuando a mí me pidieron... Cuando le pidieron que se asomara por ahí. Me asomara por ahí. Y les dije, mira, yo no voy a poner mi nombre a competir con William Corrales si ustedes no me traen a mí 14 votos seguros. En las asociaciones. Las asociaciones. Correcto. Y entonces cuando a mí me aseguraron que íbamos a competir, entonces yo acepté. Acepté. Pero sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba sucediendo ahí. Perdone que... Déjeme terminar con el tema de Andrei, porque era parte vital del editorial mío. ¿Valió la pena enfrascarse con eso? Y digo, la pregunta se la voy a hacer más puntual, porque usted señaló a Andrei Amador de esa forma, que había sido insensato y que había sido insensible y que no había tenido el dote de colaboración, cuando Andrei, en su correo y en lo que explicamos en su momento, dejaba muy claro que sí había colaborado. Más recientemente, en una entrevista de Cere Hoy, usted dice que no le tiene miedo a Andrei Amador, que no le teme. En ese argumento lo siento como encarador, don Juan Manuel. Es que yo soy así. Estamos de acuerdo. Pero ¿cómo quiere usted que me no, y me parece muy bien que sea tan transparente. ¿Cómo quiere usted que me venga aquí a hacer otro Juan Manuel, que no es el que existe? No, ese es mi estilo. Eso, perdón, a veces... Y por eso estamos enfrascados exactamente en una conversación igual. Yo soy así tal cual con mis compañeros, aquí como usted, y todo. Entonces, por eso, ¿no le parece que es un tanto bochinchero, encarador, falto de tacto? Decir ¿y por qué la palabra miedo? Pero, ¿a qué se refiere con que no le tiene miedo a Andrei Amador, don Juan? Yo no tengo ninguna razón para decir, mire, yo no le tengo miedo a nadie. Bueno, inclusive a Andrei. Por eso mismo que usted dice, que es lo que significa él como líder en el ciclismo nacional,
porque yo tengo que tenerle miedo o un extremado respeto. No, yo tengo respeto a él como atleta. Ese es mi punto. Y él como miembro de esta federación debe tener también un cierto respeto hacia nosotros, hacia la institución a la que él pertenece, que es muy importante. Pero mire, don Randall, yo sé que el tema de André a usted le interesa muchísimo, pero... No, ya ahí lo cerramos. Ya lo cerramos porque a mí me interesa conversar y decir lo que usted dijo. Dice, usted manifiesta. Es una vergüenza que de aquí venga la Vuelta Femenina y la Vuelta a Costa Rica. Lo que hay es una pésima organización. Los patrocinadores siquiera tienen calendario para predecir y mostrarse. ¿Usted sabe qué le pasó a la Vuelta a Costa Rica del 2017? 2.2. ¿Usted sabe cómo la calificó la UCI? ¿Cómo la calificó? La mejor vuelta Correcto. de América. ¿La del 2017? Correcto. La primera que nosotros organizamos. En organización, en contacto, hay todos unos 10 parámetros. Excelente. 10, de 10 nos calificaron. 2.2, vuelta 2 puntos, la mejor de América. Cuando nosotros fuimos a Argentina, citados por la UCI. Permítame nada más decir, con respecto a lo que usted acaba de mencionar, yo especialmente hablaba sobre la Vuelta Femenina. Ok, vamos a hablar de la Vuelta Femenina. ¿Qué pasó con la Vuelta Femenina? Usted afirmó o le creyó a los exdirectivos de la antigua federación que ahí había... Y a los equipos que estaban por participar. Había un patrocinador de 30 millones, no existía. Una propuesta al Licoder para que patrocinara la Vuelta a Costa Rica, no existía. Un patrocinador que se llamaba Banco Popular, que no tenía ningún vínculo. No tenían absolutamente nada. Y eso fue cuando nosotros entramos el 1 de abril. La vuelta era en mayo, creo, un mes después. Correcto. Nosotros no teníamos acceso a las cuentas, no teníamos acceso a los correos, no teníamos acceso, ni nadie nos dio información. Vea, el artículo 186 del Código de Comercio establece, nosotros estamos regidos por la 218, por la 7800 y la ley 218. Tiene que haber un proceso de transición. No, y cuando hay un proceso de transición. Exacto. Entonces, mire, si no hubo transición... Todo el mundo se fue para la casa. Todo el mundo se fue para la casa porque sabían el tanate que estaban dejando y la importancia que ellos tenían que ganar esa elección. Sí, Javier Múnich, Javier Ureña, que estuvo ahí, incluso Luis Fernando Sofeifa, que también entró con usted en esa directiva, que pertenecieron a ese grupo. No les dijeron a ustedes. Me agrada muchísimo que usted, porque ¿sabe quién fue el que me fue a buscar a mí? Vea cómo me convencieron a mí. En 1982-83, siendo Múnich un muchachillo, Javier. Javier Múnich es el vicepresidente de la federación. Estuvo hospedado en mi casa, en el Belém Trailer Park, porque yo patrocinaba el equipo de Videca. Correcto. Y Múnich fue como refuerzo del equipo. Y Juanito, que es mi hijo, que tenía 8, 10 años, dice, papi, yo me acuerdo de ese señor porque tenía una bicicleta con un Marco Alan. Porque habían 2 o 3 que tenían ese tipo de marcos. No era cualquiera. Entonces, no era cualquiera. Entonces, Múnich me llama a mí y me dice, mira, Juan Manuel, pasa esto y esto y esto y esto. Allá están sucediendo cosas que yo no estoy de acuerdo, están sucediendo, tomando acuerdos que yo no estoy de acuerdo, Javier Ureña tampoco estamos de acuerdo, nosotros estamos iniciando la revolución para sacar a esta gente. Ellos fueron los que inician. Estando ahí, ¿por qué inician y por qué están como compañeros de nosotros? Porque no estaban de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando en esa federación. Y podemos hablar de cuáles fueron las decisiones que ahí se tomaron. Ahí podemos decirlo.
Y las decisiones, malas decisiones que ahí se tomaron, están en este documento. Este documento dice que de los 90... Sí, de este documento dice que de los 58 millones que tenemos que devolver, el ICODER da por agotada la vía administrativa, porque eso también hay que conocerlo. Correcto. Se agota la vía administrativa. ¿Qué fecha tiene? 26 de septiembre. 26 de septiembre. Aquí nosotros estamos, ahora sí, ya nosotros tenemos este documento y nos dicen, si ustedes no devuelven los 58 millones que no pudieron justificar, van para la cárcel, van para el Ministerio Público. Llamamos a la Asamblea, por eso es que don Cristian Villegas, que es muy importante, que yo quisiera que también participara en este programa, un ratito, si hay chance, porque nos dice, mire, ya se agotó la vía administrativa, ahora hay que convocar a la Asamblea, porque no es Juan Manuel y su combo el que van a decir, vamos a llevar a estos señores a los tribunales. No, primero tenemos que pedir a la Asamblea permiso y que ellos aprueben. La Asamblea aprueba y nosotros, una vez que está aprobado este documento, nosotros podemos decir, ok, aquí están las pruebas, aquí están la documentación. Ahora sí, vamos a ir al Ministerio Público a decirle al Ministerio Público, mire, esta es la denuncia que ya el ICODER nos había dicho, traigan la plata o van para el Ministerio Público. Pero Juan Manuel, cuando usted se presenta ante el Ministerio Público, usted no puede llegar a escoger simplemente el nombre de las personas que están involucradas, porque si usted y yo pertenecemos a este directorio, y está Steven Mora, y está el señor también, y está el señor Ajún, que es el encargado de prensa, estamos trabajando en el mismo directorio. El Ministerio Público no simplemente va a atender la queja suya y decir que fue una cosa mía y fue una cosa de Ajún, va a entrar de oficio contra todos los que estaban involucrados en ese mismo directorio, ¿no? Vea, usted lleva al Ministerio Público y cada palo aguante lo que tiene que poner. Lo que tiene que poner. Entonces, sean incluso sus mismos compañeros que estaban involucrados. Por supuesto que ellos van a tener que defenderse y van a tener que decir, mire señores, mire, la razón por la que nosotros estamos aquí y no estamos en aquella, ni apoyamos aquella, es porque estaban sucediendo este tipo de irregularidades. Les dieron 112 millones de colones. Correcto. Cuando nosotros llegamos ya en junio, mayo, junio, el ICODER nos dice, mire, de los 112 millones, 93 están malos. Sí, correcto. No, porque la cifra fue cambiando paulatinamente, bueno, ¿no es cierto, don Juan Manuel? Sí, primero usted se hablaba de 93 millones. Correcto. Después nosotros buscando facturas y en cosas. las cajas, en aquel desorden que había, que sí, esa junta directiva sí llena a la medida lo que usted pensaba de esta junta directiva que yo presidí. Eso sí llenaban todo el paquete de lo que usted pensó y lo que usted ha dicho. Sus amigos. ¿Mis amigos? Sí, no son sus amigos suyos. No, señor. Ah, bueno, entonces está bien. Tengo exactamente la misma relación que tengo para con usted. Bueno, entonces, esa gente hizo desastres. Cogió fondos públicos y los gastó, no los invirtió. Y de lo que pudimos rescatar, rescatamos 33 millones. Pero lo más grave de esto... Dentro de este desorden que usted dice que encontraron. Pero lo más grave es que la gerente administrativa o la asistente de la administración en ese momento les advierte a los directivos, miren, no cojan plata de ese rubro porque ese rubro no tiene contenido presupuestario. No usen, no compren materiales y suministros de ese porque no hay partida. Y gastaron 9.200.000 pesos. De esos 9 de esa advertencia. Después cogieron 7 millones, se fueron para Guanacaste y gastaron en hospedaje, mantenimiento, otros 7 millones. Ahí teníamos 15 millones, más 8 millones que habían en las cuentas del ICODER. Al final tuvimos que poner 58 millones, casi 59 millones. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, la federación tiene un extraordinario proyecto, que eso es lo que a mí me gustaría que usted y yo habláramos. Ok, antes de entrar con el famoso extraordinario proyecto, que es el famoso Tajo, ¿no? Se me va a hablar del Tajo. El Tajo es una historia muy interesante. Sí, muy interesante.
En el tercer piso del Estadio Nacional, donde está la oficina de rendimiento deportivo, se dice que las gestiones que manejó esas federaciones que usted señala, porque cuando se hacen estas declaratorias o descargas o liquidaciones, tiene que pasar por dos frentes, los rubros meramente económicos y los de rendimiento deportivo. Usted tiene que hacer una apuesta de rendimiento deportivo y una también meramente contable. El rendimiento deportivo dice que todo está en orden. ¿Es así? ¿Qué? La del desorden, la del desorden. Mire, vea, usted puede tener una parte ordenada. Correcto. Una parte ordenada. Y son los documentos que me lo presentó don Walter Quiroz. Pero si usted, para justificar ese rendimiento, es un rendimiento deportivo, tuvo que hacer esas irregularidades, esto no vale. No sirve para nada. No sirve para nada. Porque usaron equivocadamente los canales para invertir ese dinero. Entonces, el resultado sí, el resultado se dio, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Al costo de que estos señores van a ser denunciados y llevados al Ministerio Público. Pero esa es la parte pública, la parte de los recursos públicos. ¿Qué pasa con los recursos privados? Cuando usted... Patrocinios, hablamos de patrocinios. Patrocinios, cuando usted recibe, comienza a chequear, a ver los estados financieros, comienza... señor, mire, y esto no me suena bien. Estos 15 millones, ¿qué son estos 15 millones? No hay comprobantes, no hay nada. Y ahí el contador lo que hace es contabilizar lo que la administración le da. Esa es la función del contador. Bueno, investigando, resulta que una muchachita nos dice, mire, es que nosotros tenemos órdenes de no denunciar esto. ¿Y qué es lo que usted tiene que esconder? Es que, mire, el patrocinio de Colby, que fueron 32 millones de colones, hicieron el recibo, pero la copia del recibo le pusieron nulo y se lo dieron al contador. Entonces, esa plata nunca estuvo en las cuentas normales de la federación. Pero ¿y qué hicieron con eso? Mire, vea, esto abrieron una cuenta en el Banco Popular y de ahí se pagaron 11 millones de comisiones. 11 milloncitos. ¿Comisiones de qué? ¿Cuál patrocinio consiguieron? Okay, ahora, pero vamos a hablar de las comisiones. Yo sí tengo entendido, y desde hace muchísimas federaciones, que muchos directores que llegan y traen. Randall, vea. ¿Se pagan o no se pagan comisiones? Vea. En la Federación Costarricense de Ciclismo. En la Federación Costarricense de Ciclismo ni se compra un solo confite para la Junta Directiva. Ni nadie paga un solo almuerzo. Ni nadie se paga en función de los gastos de representación, ni se pagan comisiones, ni se paga nada. Esa es mi gestión. En su gestión, don Juan Manuel, en su gestión. Esta es mi gestión. Okay. Aquí no se paga nada. Aquí todos los recursos son para los chiquillos. ¿Por qué? Porque mire, yo fui a la primera competencia, cuando tuvimos que ir a hablar con el presidente de la UCI para justificarle el cambio de las fechas de la vuelta para la vuelta femenina y no hubiera castigos. ¿Y qué fue lo que más me dolió? Que los chiquillos que se pagaron el pasaje para ir a competir al Panamericano, uno ganó medalla de oro. Y yo le dije a este señor que está ahí, mire, este no es un triunfo de la federación, esto es una vergüenza de la federación. ¿Cómo es que la federación no tiene ni siquiera para pagar los pasajes de sus atletas? No, mire. Pero Juan Manuel, volviendo a los comisarios rápidamente, porque la historia esta es interesante y es un triunfo del atleta y es un gran fracaso de la federación. Como usted mismo lo acaba de decir, tiene toda la razón. ¿Es sabido o no es sabido que se pagaban comisiones con los patrocinios que se conseguían para vueltas para eventos? Vea, ¿usted lo conocía o no lo conocía? No, mire, vea, yo respeto mucho las decisiones que se tomaron. En su momento.
muchas de aquí para atrás promocionaban que aquel directivo, aquella persona que iba y se conseguía un buen patrocinio, que es un principio legal, un principio que usted vende mucho, usted cobra su comisión. Bueno, ese estilo en mi gestión no vale. Mire, aquí no estamos para que nos paguen comisión. Si usted viene a servir y usar su puesto para servirse, usted está en el lugar equivocado. ¿Okay? Porque el servicio comunal, este servicio que hace uno, es porque le nace. Yo nunca debía haber sido empresario. Yo debía haber sido un trabajador social, o un entrenador, o no sé qué. Pero mi vida me dictó un destino, y al final fueron los chiquillos los que me hicieron a mí llegar a ser dirigente deportivo, porque ellos eran los que aprendieron a nadar en el ojo, quisieron hacerse nadadores, después se hicieron voleibolistas, después triunfaron en sus carreras, y ahí estamos en el negocio de la natación, pero eso es un asunto de mis hijos. Lizzy con sus piscinas, Juanito con sus tiendas, el otro allá haciendo deporte en Jacob con su equipito de natación, Esther ahí haciendo su vida, Elena dando asesorías en su vida privada, pero mi vida ha sido de servicio. Usted piensa que a uno no le duele cuando un bombeta, un papanatas, escribe en Face que ese señor seguro se roba el sueldo. ¿Usted sabe cómo se siente uno recibir ese insulto de un papanatas que ni escribir sabe? Y uno tiene que recibir eso y decir, bueno, ¿para qué se mete en eso? Para aguante. Ya mi familia ni me dice nada, porque dice, esto es lo que a mí me gusta. Yo disfruto tremendamente venir a la federación. Mire, yo estoy haciendo 100 casas en un proyecto de 100 casas en Alajuela, y soy el presidente del Comité de Deportes de Belén. Y Juan, ¿y dónde coges tiempo? Ya en la madrugada es que me pongo a ver ahí los correos y a ver esto y el otro, porque después es 100%. Entonces, cuando vos te mandás un comentario, ¿por qué no un apagón y volver a encender? Esa es una pregunta que se no puede estar peor la FECOSE. Ante estos números no tenemos ni para pagar el estacionamiento de Innsbruck. Para que usted conozca. Este es para que lo lean aquí. Esto se llama... Esto me lo está enseñando don Juan Manuel. Okay. Es el proyecto para el diseño, desarrollo e implementación de la fase inicial de un sistema de gestión institucional para la Federación Costarricense de Ciclismo, con fecha de octubre. ¿Cuándo empezamos nosotros? Marzo. En abril. En abril, más bien, perdón. Pasaron 7 meses y nosotros contratamos 6 meses. Una empresa para que hiciera lo que tiene que hacerse y poder funcionar. Un manual que nunca existió. Un plan estratégico. Mire, yo me encontré que un señor escribió un plan estratégico. Él escribió un plan estratégico. ¿Cómo es eso? ¿Y qué participación tuvieron los actores? Ninguna. Mire, el plan estratégico te da el plan anual operativo y te da el manual de procedimientos y puestos. Esto mereció una felicitación del Consejo Nacional de Deportes. ¿Por qué? Porque no había esto. Entonces, ¿qué le entregaron ustedes a esta junta directiva? Un desorden, un desmadre. No podía. Entonces, esto es el inicio. Mire, aquí hay 425 personas que contestaron
395 y aquí está, usted puede ver cuál era la percepción que tenía la gente de la federación. ¿Qué tenía? Que tenía un desastre. Cuando yo llegué, Randall, y me senté en la mesa y vi el proceso de cómo sacaban las licencias. Correcto. Y cuando el que llegó, el cuarto cliente, el cuarto ciclista duraba 1 hora. Es decir, si había ahí llegaban 12 personas, esa persona tenía que esperar 4 horas. O sea, peor que cuando íbamos a sacar las licencias en el MOP. ¿Usted se acuerda? Sí, correcto. ¿Ok? ¿Recuerda aquellas filonas? Ahí. Bueno, yo dije, pero ¿cómo puede ser esto si estamos en la era digital? Yo no conozco de eso nada, pero sí sé que hay que hacerlo. Hicimos un trabajo para que hoy la licencia se hace en línea. No tienen no tienen que presentar ya el dictamen médico. No. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con 2 médicos. El doctor Murillo Cusa, que el año entrante va a estar ahí. En planta, si Dios quiere, para que entonces este muchachito que fue a Innsbruck pase por esa prueba y diga, no, usted no está preparado. No puede ir para. Usted no puede ir. Sí, pero tenemos que elevar el nivel de capacitación de los entrenadores. Mire, vamos a tener un examen en donde todos los entrenadores van a ser medidos en sus conocimientos fisiológicos, deportivos, de entrenamiento, de planificación. +0 y -0. Vamos a ver cómo les va. A todos los que están involucrados. Todos los que están involucrados. Don Juan Manuel, si me permite, vamos a irnos una pausa. Con mucho gusto. Quiero hablar con usted especialmente de ingresos, de recursos, del gran proyecto del Tajo. Okay. Que quedó pendiente ahí. Con mucho gusto. Y sobre las licencias. Con mucho gusto. Sobre las licencias. Ahora no queremos que se diga licencias, sino compre un seguro para que usted pueda competir con su licencia, porque el seguro mucho más integral. Es más integral. Claro. Es más integral que la licencia, porque la licencia la satanizaron. Ahora le puedo contar de lo que satanizaron la licencia y el daño que le ha hecho al ciclismo. Regresamos, estamos con el señor presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo en este especial de Crono. Volvemos. Muchas gracias. Estamos de regreso. Este es un programa especial de Crono acá en TD+, con la presencia del señor Juan Manuel González, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo. Por ahí salía, hace mucho tiempo escuchaba la historia de un famoso tajo que tenía la Federación Costarricense de Ciclismo. No entendía a ciencia cierta cómo tenía que ver un tajo con la Federación Costarricense de Ciclismo, qué tenía que ver. Luego me pareció la historia de este famoso hondureño casi costarricense que donó estos terrenos, que hizo una gran trayectoria en Santa Ana, en Lindora específicamente, combatió con Figueres, donó unos terrenos maravillosos. La abuelita de Marcia. La abuelita de Marcia. El abuelito de Marcia. Y resulta que este tajo era para hacer en aquellas luchas del federativo de aquel entonces con el señor dueño de Ricesa, ¿no es cierto? Que querían hacer el velódromo, luego se dieron cuenta que era un terreno muy especial para que convertirlo en un tajo. Ahora funciona como un relleno, ¿es así, don Juan Manuel? La historia es esta. Hace muchos años, y yo estaba en el ciclismo en ese momento, pues yo fui vicepresidente de la FECOSI hace 30 años. 30 años. 30 años. Fui el primer presidente de la Comisión Doping. Correcto. El primero que mandaron pruebas a la UCLA. A UCLA. A la UCLA. Fuimos los primeros. Después yo, por razones, nunca pude ganar la vuelta.
con el mejor equipo de ciclismo que ha habido en este país. Híjole, ahí podríamos tener problemas. Sí, le digo. El mejor equipo de ciclismo, el mejor equipo entrenado, los mejores resultados, pero en la prevuelta, que era en aquellas famosas prevueltas, ahí en la República, aquella en la República, aquellos muchachos se convertían en bestias, coloraditicos, con una fuerza tremenda. Nunca pudimos ganar. Pero no importa. ¿No va a decir el equipo? No, mi equipo era el Videca. Los demás, que la historia vaya y la busquen y digan quiénes eran los que estaban ahí. No. Pero bueno. Entonces, el Tajo, don Marcial Aguiluz regala el Tajo. El Tajo tiene una capa muy arcillosa, la destapan y lo explotan y hacen una cantidad de dinero. Y el hueco, se hizo un hueco de 500,000 metros cúbicos de material que explotaron de ahí. Bueno. Eso le genera recursos frescos. Eso le generaba recursos, bueno, le generó unos recursos a la federación que los usaron para luego comprar un tractor y hacer una... Pero en la gestión nuestra, finalmente, echamos a andar sin dinero, pagar 7 millones a la Municipalidad de Santana, 7 millones al IMSS por la póliza de riesgos y empezamos a generar un relleno. Ese relleno se cobra una cantidad de dinero que, por cierto, hoy mandó Héctor la cotización para comprar unas cámaras de manera que podamos monitorear cuántas vagonetas entran, cuántas salen, etcétera. Y con esto de la factura electrónica, claro. hay que ya ahora de que ya Héctor no puede hacer la facturilla, recibos y la factura. Hacemos las facturas, pero tiene que ser con factura electrónica y esto, y tenemos que ordenarnos. Entonces, esos dineros, la federación ya lleva aproximadamente de ingresos unos 120 millones de colones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Para poder pagar, la Asamblea autoriza un préstamo al Banco Popular con esos fondos y nosotros hacemos un back-to-back. El back-to-back. Para que la federación pueda pagar estos 58 millones a 15 años a 500,000 pesos por mes. Ese back-to-back era lo que se iba a utilizar para la vuelta femenina que se tuvo que suspender. Ese era el plan que se tenía originalmente. Bueno, es que lo que pasa es que aquellos señores sí querían no devolver la plata. Es que, por ejemplo, nosotros usamos esos dineros, pero con la autorización, como dicen los estatutos, con la autorización de la Asamblea. La Asamblea es la que tiene que aquellos generar. Usaron 33 millones. En un back-to-back. No, en un back-to-back, pero no las... cuando nosotros llegamos... En Asamblea, ustedes, no sé si usted se acuerda, los obligamos a devolver esos 33 millones. Porque entonces iban a decir, nosotros dejamos esto financiado. No. Ustedes dejaron aquí un desorden, un desmadre. Aquí ustedes esto no tiene ni cabeza, ni pies ni cabeza. Eso es lo que hoy es el resultado, gracias a Dios, de esta entrevista. Que hoy nos estamos pudiendo ver a los ojos y hablando de ciclismo, que es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa venir a ganarle una discusión a Randall o a Steven o a nadie. A mí lo que me interesa es que... Y tampoco es una discusión. Lo que queremos es informar al público qué es lo que se hace en una federación, porque es muy duro. Es que la gente... yo he manifestado, son héroes nacionales y a veces muchos no saben en lo que se meten. Don Juan, estos recursos frescos de la federación, junto con estos nuevos conceptos, bueno, me deja muy claro y le explicamos a la gente en qué consiste esto del Tajo. Se convierte en verdad en un ingreso muy importante para la federación. Pero no puede ser tocado. Pero está protegido. Está protegido. No es que usted dice, bueno, ya vamos a coger 20 millones y gastémoslo. No. Para hacer esto y lo otro. Eso tiene un destino específico. Se llama, vamos a ver, vea lo interesante. ¿Cuál es el proyecto? Es que tiene dos cosas. El proyecto es hacer un velódromo
una pista de BMX. de BMX, unos trillos ahí para ciclocross o no sé qué otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros fuimos a Argentina y el presidente de la federación, de la UCI, alinea a 5 países porque ser los más dopadores del continente? Y en el primer lugar, Costa Rica. Y nos manda una carta en donde dice que es inaceptable que ustedes tengan 19 dopados en el 2017. Que eso es una tragedia para la UCI. Le digo, mire, y en el informe de Copasi dice eso. Y nosotros le decimos al señor presidente, no es de recibo esto. Ustedes están diciendo aquí que es una barbaridad lo que estamos haciendo. Ah, entonces ustedes están a favor del doping. No, es que no puede ser que hayan tantos. No, si podemos tener 50 y traer 50, van a aparecer 50. Pero nos alinearon 1 hora. Y solo a Costa Rica le dieron cita directa. Porque en Colombia fue la agencia de antidopaje la que se metió a hacer las pruebas de dopaje. No, sin permiso de la federación, pero nosotros gestionamos. Fue la federación. Fue la federación la que gestionó. Entonces eso nos mereció un trato especial. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes no lo han mencionado, que en junio el presidente anuncia, el presidente de la UCI, anuncia la posible construcción del centro GOL, vamos a llamarle, del ciclismo. Como un proyecto GOL. Como un proyecto GOL, pero para el ciclismo de Centroamérica. ¿Y usted sabe por qué no fue Javier Múnich a Innsbruck? Porque ¿cómo se iba a ir un directivo a Innsbruck y no le pagaron a los atletas? A los atletas. Entonces, eso me pareció bastante comedido. Vea, pero vea que nosotros íbamos a la presentación. Íbamos para allá, correcto. Íbamos a llevar, mire, señores de la UCI, nosotros tenemos 47,000 metros cuadrados de terreno que le ofrecemos a la UCI gratis. Es para ser un centro de alto rendimiento, de Costa excelencia. Rica es el centro de América. Nuestra estabilidad democrática no nos permite tener un lugar de libre acceso, sin peligro para los futuros ciclistas que vengan de América, comprados los tiquetes con 3 o 4 meses de anticipación desde Argentina, vale $550 para llegar a Costa Rica. Este es el centro. Pero, Randall, ustedes nunca le pusieron atención y nunca nos preguntaron. Y entonces, estas extraordinarias noticias, nadie las conoce. Y miren, uno puede salir y así, y hacer las redes sociales y hablar en las redes sociales, pero estar aquí en un medio, demás, sí, esto le pone atención a la gente. Esto es importante. Este es el medio y se llama Crono y es de ciclismo. ¿Ah? Y lo que recibimos es un bate ahí, un buen bateador dándole a uno por todo lado, pero no importa. Qué bueno, porque hoy estoy aquí yo para aclararte y decirte, estamos haciendo cosas que en la historia del ciclismo de este país nunca lo habían hecho. Todos sabían, yo conozco, estuve en el jeep del comisario, en aquellos jeep rojos del MOP, en la vuelta del 86, cuando 2 ciclistas venían en el llano de ahí de Cartago y un locutor lloraba y decía, ay, mis severes, y los guardias se hubieran caído. Señor, no. Entonces, todos sabían del problema del doping. Mire, y un día esto se armó una discusión, yo creo que en el programa de SR Ciclismo. Sí. Y un entrenador se mandó a decir que eso era justificable, que
que un atleta corriendo 180 kilómetros durante 15 días no podía correr sin tener sustancias prohibidas en el cuerpo. Y ese entrenador, ayer estábamos hablando, llamémosle y quitémosle la licencia. Le hago 2 preguntas con respecto al doping, nada más. Cuando sale todo este escándalo en la vuelta anterior y sale toda esta cantidad de ciclistas positivos o con controles adversos, todo el mundo se hacía la misma pregunta que por qué no aparecieron antes. Cuando uno hace los señalamientos y hace las preguntas que hay que hacer al final de cuentas, porque son las preguntas, uno hace preguntas, ¿no? La respuesta es, se hicieron todos los procedimientos que la UCI pidió que se hicieran en ese instante. No, dejaron las muestras 3 días en México. Las dejaron ahí. Las pruebas de sangre tienen que estar dentro de las 36 horas de que se toma. Y usted las deja en México 3 días y eso no sirven para nada. No, Okay. no. ¿Error de? No, perdón. ¿Error en el procedimiento? ¿Error de? Error de los que todavía supieron que eso ahí estaba. Eso es una cantina abierta. Entonces, para poder nosotros lograr que la UCI nos autorizara a hacer las pruebas de sangre, la autorización llega el lunes. ¿Cuánto fue que empezamos? No sé qué fecha empezamos el año pasado, el 13. La autorización llega para que nosotros podamos hacer las pruebas de sangre un día después, un día antes. Pero ese permiso, todo ese permiso fue un martirio conseguirlo, que firmaran, porque alguien tenía que firmar. Fue una tragedia. ¿Y por qué un martirio, don Juan? ¿Por los procedimientos anteriores? Porque habían obstáculos. Habían obstáculos que no querían. Okay. Habían obstáculos ahí, por todo lado. Les hicieron la vida imposible. ¿Y cuál fue? Usted estuvo ahí en la campaña, usted o yo. Ese loco, si viene a la federación, se va a pasear en el ciclismo, porque ese no cree en el dopaje. Ese cree en el dopaje. Ese es así era la campaña. En contra suya. En contra mía. Y por eso es que yo le digo que yo no le tengo miedo a nadie. Y esto es un peligro. Es una mafia. Gente mala. Gente que está enfermando a los muchachillos, a los chiquillos. Y yo no sé si es en todos los deportes, pero en el ciclismo, en los Juegos Nacionales, sabemos que hay gente traveseando. Sí, claro. Gente traveseando. No, muchachos. Entonces, ahora, la UCI nos está pidiendo un programa, estamos trabajando con la CONAD y vamos a pescarlos. Vamos a volverla a pescar. Si juegan sucio, los vamos a volver a pescar. Don Juan Manuel, el tiempo nos está ganando. Creo que ni Steven va a poder entrar ahorita al programa porque ya vamos a terminar, pero ha sido muy amena la conversación. Hay una estadística que no falla. Entre menos calendario, entre menos eventos tengan los ciclistas, hay más posibilidades de que hayan positivos. Puesto que tienen menos tiempo de mantenerse en competencia, menos tiempo de que se mantengan detecciones y menos tiempo de que aparezcan en competencia y puedan desarrollarse. ¿Está de acuerdo usted en eso? No te entendí la pregunta. A menor cantidad de eventos, mayor cantidad de positivos. Ok. Porque tienen que rendirle a los patrocinadores, tienen que ganar carreras, porque no justifico, pero digo... Vea usted qué interesante, vea qué interesante. ¿Cuándo se hacen las grandes competencias a nivel mundial? En el verano nórdico. Correcto. Junio, julio, verano boreal. agosto. ¿Okay? Pero el calendario del calendario mundial de los deportes empieza en octubre. Correcto. ¿Okay? Las temporadas. Las temporadas. Correcto. Entonces, cuando nosotros iniciamos, aquí nadie inicia en octubre, porque la vuelta es en diciembre. En diciembre. ¿Está bien en el calendario esa vuelta? Por supuesto que no. No, técnicamente está mal. Sí. Okay. Entonces, esa preparación tiene que ser decidida por el ciclo olímpico de los campeonatos mundiales. Un muchacho que va a una competencia de 260 kilómetros, con una topografía
plana y un treponcito y ahí para que la gente entienda. Usted no va ahí. Usted no va a ir porque usted se le ocurrió ir en agosto o en junio o en julio. Voy a ir al mundial, voy a buscar cómo calificar. No, eso inicia un año antes. Por lo menos. Y tiene que ser un especialista que vaya a esa competencia, porque usted, un atleta, no puede, solo 2 veces al año, puede estar en la punta. Que usted puede estar, inicia en octubre, en marzo es su primera punta, baja y en el julio está en forma. Todo lo demás es preparación, todo lo demás. Entonces, los que van al Tour se preparan para el Tour y los que van a la Vuelta a España se preparan para la Vuelta y al Giro para el Giro. No son todos los mismos ciclistas y cuando son 2 ciclistas, y ya lo hemos visto, no funcionan. Sí, no es igual. No es igual. Entonces, hablar de calendario, hablar de preparación, hablar de medicina del deporte, hablar de recursos, hablar de la decisión política si el deporte y la recreación son importantes para este país. ¿Cuántos son los recursos que se necesitan para hacer recreación y deporte? ¿Sabe cuánto es? La pinche cantidad de 32 mil millones de colones. ¿Sabe qué dijo el exministro de Educación un día que le pagó más a los profesores? Garnier. No, Garnier. Dijo que le habían pagado de más a los profesores y eran 49 mil millones de colones. No, eso es una bicoquilla, porque en un presupuesto de 750 mil millones, eso eran. Entonces existen recursos, por supuesto que existen recursos por todo lado. Pisa y don Luis Guillermo Solís dijeron, y Carlos, estamos de acuerdo en que hay que hacer, vamos a poner 1000 médicos preventivos para prever enfermedades. ¿Por qué no hacemos 1000? Y eso cuesta 13 mil millones de pesos de la caja. Bueno, ¿de dónde? ¿Por qué no nos dan a los comités cantonales de deporte los 13 mil millones y armamos administrativamente, correctamente los comités? Porque yo le quiero decir otra cosa. Dígame cuántas federaciones tienen esto. Eso seguro que no. ¿Cuántos comités de deportes tienen esto? Mucho menos. Bueno, entonces, don Randall, hay que estudiarlo. ¿estabas equivocado o no? Sigo pensando que hay muchas cosas que dije en su momento que me parece que fueron un gran hierro suyo. Le faltó tacto y le faltó muchísima política. Bueno, yo no soy político. Aunque no parece. Yo no soy político. Yo soy, vea, dijo un maestro mío, mire, el dirigente es como un reloj. Las manillas son los atletas. En aquel tiempo, porque hace eso mucho, sí, el entrenador es el que le da cuerda. Y ustedes, los dirigentes, son los que están adentro. Los 3 no pueden existir sin uno al otro. ¿Okay? Hoy tenemos que decir que sin los medios de comunicación y sin la ayuda de ustedes, vieran lo difícil que es hacer deporte. Don Juan Manuel, queda pendiente muchos temas. Muchos. Y el tiempo nos ganó. Qué pena no haberlos tenido acá con nosotros, pero se nos fue rapidísimo el tiempo. Queda invitado a don Juan Manuel nuevamente. Vamos a ir a tomarnos un café con él. Hay muchas cosas que hablar. Se acerca la Vuelta Femenina. Es un tema que me interesa muchísimo tocar el tema en la próxima semana. Y no, sigan en sintonía de TDMás. Don Juan Manuel, siempre es un gusto. Mucho gusto. Su casa, en verdad. Muchas gracias. Gracias por su compañía. Gracias. Que la pasen bien. Bueno.